Bueno, en principio vamos a contarle un poquito a la audiencia. Kini es biólogo, investigador del CONICET y presidente de la Fundación Macatoviano. En principio, el día sábado fue el día del biólogo o no, o estoy media perdida. Sí, fue el Día del Biólogo y del Trabajador, el trabajador del Estado. Así que celebramos por doble algunos, los de CONICET y biólogos. Así que sí, gracias por Bien, recordarlos. muy bien. Felicidades, sé que hayan pasado un lindo día. Bueno, Kini, para contarle un poquito a la audiencia, si hablamos un poquito del Macato Viano, podemos decir la ubicación geográfica que tenemos aquí cerca de lo que es la ciudad de Perito Moreno, dónde están trabajando y contarnos un poquito del Macato Viano, esta ave tan especial. Bueno, el macato viano sí, es el símbolo, creo que es uno de los símbolos ambientales, ¿no? Símbolos culturales de la provincia de Santa Cruz. Es una especie que fue descripta hace no mucho, considerando la historia del conocimiento que tenemos de las aves, por lo menos, en el 74. En realidad fue descripta en la Laguna de los Escarchados, que es cerquita del Calafate, pero también cerquita de Río Turbio, ¿no? Allá por la meseta de las Vizcachas. Y justamente el macato viano vive en las mesetas de altura que están más cerca de la cordillera, como la meseta del Lago Buenos Aires, ahí cerca de Perito Moreno, en la meseta del Asador, más cerca de Bajo Caracoles o el Olni, en Strobel también, en la meseta del Lago San Martín, en todas las mesetas de altura donde hay lagunas que se llenan con las nevadas del invierno, aunque bueno, los inviernos vienen cada vez más flojitos, salvo el año pasado, ¿no? Que estuvo un poquito mejor. Pero bueno, el macato viano vive ahí en esas lagunas, que son sistemas bastante aislados, y bueno, es un ambiente difícil para cualquier especie, pero el macato viano está muy bien adaptado a esas condiciones ambientales. Bien. Bueno, podemos conocer un poquito la población que hay del macato viano, si esta ave es migratoria y precisamente, bueno, cuáles son los depredadores que por ahí hacen que su existencia corra un poquito más de peligro. Quedan poquitos macaes. Nuestros censos, que los hacemos todos los años durante la temporada reproductiva, nos dicen que hay cerca de 750 individuos o casi hasta 800, entre 750 y 800 individuos, con una población que ha disminuido mucho en los últimos, desde la década del 90 hasta ahora, por muchas causas, ¿no? Hay muchas causas actuando simultáneamente. Obviamente la peor de todas es el cambio climático, esto que mencionaba recién, que los inviernos ya no son tan nevadores, no son tan fríos, en el verano los vientos son incluso mayores que los de antes, o por lo menos más constantes, ¿no? Durante más días de viento al año, eso lo hemos calculado con las estaciones meteorológicas que hay en la provincia. Hay una tendencia a que cada vez hay menos agua en las lagunas, y eso, bueno, ese es el principal factor que amenaza al macá y a todos, ¿no? Todos conocemos esta tendencia en toda la Patagonia, no solo en Santa Cruz, pero además también hay algunos problemas de algunas especies, como dijiste, algunos depredadores, como es el principal es el bisón americano, que es un pequeño carnívoro que fue introducido en Argentina en la década del 50, un poquito antes, para la industria peletera como una alternativa productiva, y sí, hubo criaderos, un montón de criaderos. La doctora Laura Fasola hizo también parte de la Fundación Macato Viano y del CONICET, hizo un estudio mapeando los criaderos de bisones que hubo, y hubo un montón, ¿no? Y en un momento dejó de ser rentable esos criaderos, y muchos individuos fueron liberados o se escaparon, y ahora tiene una población silvestre que se están expandiendo. Y bueno, el macá justamente vive en esas lagunas de las mesetas porque son lugares donde naturalmente no había depredadores, entonces no tiene estrategias evolutivas para escapar cuando aparece una nueva especie que lo depreda. Y bueno, entonces es extremadamente sensible a este depredador como es el bisón americano. Entonces parte de nuestro trabajo un poco es intentar evitar que el bisón deprede de macaes, sobre todo los individuos reproductores, que son los más importantes para intentar recuperar la población del macato viano. Después hay otras causas, ¿no? Como la gaviota cocinera, que es una especie nativa que expandió sus poblaciones siguiendo un poco al humano, ¿no? Mayormente a los
a los basureros a cielo abierto que hay en algunas, bueno, en casi todos los pueblos de la provincia. Es un problema, ¿no?, el tema de la basura en la provincia. Y bueno, entonces el trabajo en los últimos 15 años ha sido intentar saber dónde está el macato viano, saber dónde están sus colonias reproductivas, que no son muchas, y cada vez que encontramos una colonia reproductiva, maximizar todos nuestros esfuerzos para protegerlo y tener la mayor cantidad de pichones cada temporada. Kini, buenos días, te saluda Cintia Fraser desde LRA 59, Nacional Gregores, y justamente hablando de esta ave endémica aquí en la Patagonia, nuestro macato viano. Bueno, el año pasado hicieron un lugar de recría en la localidad de Puerto Santa Cruz, y este año, por lo que tengo entendido, la instalaron aquí en nuestra localidad en la Escuela Agropecuaria. Según nos contaban también desde la fundación hace un tiempito atrás. ¿Esto es así? Sí, exacto. En realidad en Puerto Santa Cruz lo que hicimos fue la liberación de los pichones que criamos en la estación biológica Juan Mazar Barnet, que está ubicada cerca de Bajo Caracoles. Ahí hicimos la experiencia de la cría, ¿no?, en cautiverio. El macato viano, contémosle a la gente que pone solamente por temporada ponen 2 huevos, y los adultos crían en casi el 100% de los casos, casi siempre crían solo uno de estos huevos y al segundo huevo lo abandonan. Entonces quiere decir que casi el 50% de los huevos que se ponen por temporada se pierden naturalmente. Eso lo hacen porque en realidad poner un huevo de más por las dudas que el primero no sea viable, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos es aprovechamos ese segundo huevo que los adultos abandonan y los llevamos a una estación de cría y lo intentamos criar. Y el año pasado, como mencionaste, fuimos exitosos por primera vez. Es muy difícil aprender a hacer estos procesos en especies silvestres. No sé, por ejemplo, con el oso panda también le llevó 10 años aprender a criarlo en cautiverio, en zoológicos. A nosotros nos llevó 9 años, uno menos, pero fue una experiencia muy extrema en la que tuvimos ayuda de un montón de zoológicos, y la veterinaria Gabriela Gavaraín finalmente destrabó el proceso y lo logramos. Y como dijiste, la estación biológica era un espacio muy chiquito, entonces gracias a un acuerdo y a la ayuda del Consejo Escolar y a Germán, el director de la escuela de Gregores, la escuela agropecuaria de Gregores, logramos mover la estación de cría la temporada pasada a la escuela. Nos dieron un lugar mucho más amplio, a donde pudimos poner más máquinas, más incubadoras, y más equipo para intentar hacer una cría a una mayor escala. El año pasado fue de prueba porque era la primera vez que nos movíamos a ese lugar, y la idea es la próxima temporada seguir ampliando las facilidades, mejorar un montón de los sistemas de trabajo y bueno, intentar hacer esto, la cría a gran escala, porque para lograr hacer un cambio en la conservación de la especie necesitamos liberar muchos pichones por temporada. Así que bueno, estamos en el proceso de ampliarnos. Uh-huh. Y actualmente, ¿cuántas crías estarían trabajando ahí en Gobernador Gregores para ser liberadas? No, ahora en esta época ya terminó la temporada. Este año nos enfocamos mucho en el trabajo de campo porque, por suerte, fue un año muy bueno en la naturaleza. Hubo 8 colonias reproductivas en lagunas de las mesetas, así que ahí concentramos todo nuestro equipo de trabajo técnico al trabajo de campo, y lo que hicimos en Gregores, en la escuela, esta temporada fue poner a punto las técnicas y el nuevo lugar, así que a partir de, esperemos, diciembre, empezar a poder trabajar en la escuela, si logramos terminar de acomodar lo que deberíamos acomodar, y poder hacerlo a gran escala, intentando criar un mínimo de 20, 25 pichones por temporada. Bien. Kini, bueno, decimos, el macato viano es hermoso, es un ave hermosa, pero la gente, por lo menos los que vivimos en Perito Moreno, decimos, está en la meseta del lago Buenos Aires, ¿se puede llegar? ¿Hay un recorrido? ¿La gente puede visitar ese sitio? Bueno, la mejor forma de ir a hacerlo a nivel turístico, si se quiere, es por el Parque Nacional Patagonia, por la ascensión, que hay un sendero que va a alguno de los puestos uno de los puestos del Rincón, a los que se puede acceder hasta la parte de arriba
de la meseta caminando, ¿no? Es un trekking bastante extremo, pero está muy bueno porque se llega al borde de la meseta, que se ve todo el lado de Buenos Aires, espectacular. El sendero no siempre está abierto, hay que chequear con las autoridades Sí, parques nacionales, pero por cuestiones climáticas, por ahí muchas veces post de hielo hay que recuperarlo, pero bueno, chequeando ahí con las autoridades, en la ascensión, ese es el mejor lugar para ir a verlo, cerca de Perito Moreno. Y después, hay veces que no es tan fácil llegar porque el macato viano, justamente como les decía, elige las lagunas más alejadas por una cuestión de que naturalmente son las que tienen menos depredadores. Entonces es una ave que vive en un lugar extremo, ¿no? Entonces no siempre es sencillo de ver. Hay algunas lagunas cerca de Gregores, por ejemplo, que no es tan difícil de ver, sobre todo en la primavera, cuando está migrando, incluso en el lago Cardiel se lo puede llegar a ver. Pero bueno, hoy por hoy saben que el mejor lugar para ir a verlo es en esta época, al estuario del río Santa Cruz, en la localidad de Puerto Santa Cruz. Ahí desde la costanera muchas veces se los ve pasar durante esta época de invernada que le decimos. Bien, bueno, simplemente nosotros queríamos contarle un poco a la audiencia de Radio Nacional, decimos estamos todos juntos, toda la provincia de Santa Cruz a través de Radio Nacional, son aves endémicas, decimos es parte de nuestra fauna aquí en la región, y contarles que a veces los trabajos que se realizan para que puedan sostenerse este tipo de aves es bastante complicado, lleva mucho tiempo, mucho trabajo. Son lugares un poco inhóspitos, pero bueno, a través de ustedes lo están haciendo. Así que por ahí, sobre todo esto de preservar nuestra fauna, es importante conocer el trabajo de ustedes. Si queda algún mensaje o algo para agregar, obvio que te escuchamos. No, justo lo que dijiste. La verdad que nuestro trabajo con el macato viano nos ha llevado, bueno, yo ya hace más de 15 años que estoy ahí, pero somos un equipo muy grande con gente de la provincia. La verdad que es un trabajo que lo hacemos muy a pulmón, con mucho esfuerzo que le ponemos y que depende un poco de toda la gente de Santa Cruz. Siempre recibimos el apoyo, ya sean los pueblos, los municipios, sobre todo la gente de las estancias, de los campos, los dueños, pero también los puesteros que siempre nos dan una mano, nos dejan pasar. Es realmente, creo que en Santa Cruz el macato viano es un símbolo y todos quieren que siga estando ahí, que siga viviendo, y la verdad que eso está bueno, ¿no? Es algo que a nosotros un poco es lo que nos da un poco de energía y ganas de seguir trabajando, saber que realmente es algo que le importa a toda la comunidad. No es que somos unos ahí loquitos que estamos dando vueltas, sino que es algo que sabemos que todo el mundo quiere que se haga, quiere que el macato viano sobreviva y se mantenga la mayor cantidad de tiempo posible. Así que la única conclusión es agradecer y esperar que podamos seguir teniéndolo mucho más tiempo y que el trabajo de frutos y el macato viano sea cada vez más abundante o vuelva a ser más abundante como era hace 30, 40, 50 años atrás. Kini, ¿cómo estás? Buen día. Mariana Saracena desde Calafate te pregunto. Primero, son un grupo de locos lindos en todo caso, haciendo esto que están haciendo. Y por otro lado, contanos y decinos la importancia que tiene el macato viano, por qué es tan importante cuidarlo. Y qué bueno que salgan a la pesquisa de estos huevitos que ellos ya no quieren, ¿no? Qué loco es de que ponen dos pero crían uno solo, el otro ustedes salen a pescarlo para poder meterlos en incubadora y hacerlos nacer al final. O sea, ¿cómo es todo esto de la importancia que tiene el macato viano y si es así esto de salir a la pesquisa de estos huevos que el macá, entre comillas, desecha? Bueno, la importancia del macato viano, los ecosistemas en general funcionan como redes, ¿no? Entonces, tal vez si vos removés una sola especie, el sistema tal vez, o nosotros no veamos que sufre. El problema es cuando empezás a perder muchas de estas especies. Y el macato viano es la única especie que está completamente, digamos,
especialmente adaptada a las lagunas de altura de las mesetas. Entonces, es una especie que dentro de ese ecosistema es bastante importante, ¿no? Entonces, hablar de la importancia del macaco viano per se para el mundo, para la naturaleza, digamos, es difícil en sí mismo, pero es clave en todo un sistema, cuando pensamos que es toda una red, ¿no? Pero lo más importante es casi el nivel simbólico y cultural que tiene la especie para nosotros, ¿no? Hay pocos lugares, de hecho es una de las pocas especies que es endémica de una provincia de Argentina. Entonces, eso ya es algo que, y no es cualquier especie, es un ave que de hecho se vuelve viral, se ha vuelto viral la danza. Si van a internet y ponen en YouTube danza del macaco viano, aparece con videos. Sí, es preciosa. Está en broma, ¿no? Es como que es algo es una especie muy llamativa a nivel mundial. Hay gente que viene de todo el mundo a ver al macaco viano, digamos, es algo muy llamativo. Y lo de salir a buscar el segundo huevo fue una estrategia que lo vimos apenas empezamos a estudiar. Yo hice mi doctorado con el macaco viano y una de las primeras cosas que veíamos era que había un montón de huevos que la naturaleza desechaba, entre comillas, que es algo bastante normal en muchas especies de aves que ponen un huevo de más o varios huevos de más en caso de esto, de que falle el primer huevo. Entonces como que ellos se aseguran que van a tener una segunda opción en la nidada. Y nosotros veíamos que se perdían huevos, sobre todo se pierden nidos enteros con las tormentas de viento, y decíamos, che, si agarramos este segundo huevo, podemos duplicar la cantidad de pichones por temporada si los logramos criar. Entonces fue como una idea que surgió medio naturalmente diciendo, pucha, están ahí, los adultos lo abandonan, crían un solo pichoncito, podríamos tener el doble de pichones, intentémoslo. Y fue mucho más difícil de lo que creíamos hacer esta cría en cautiverio. Hemos trabajado con el Zoológico de Buenos Aires, con Temayquén, con zoológicos de Inglaterra, nos han apoyado hemos tenido consultas con zoológicos de Estados Unidos, y realmente fue una tarea bastante ardua de Gabriela. La mandamos a Gabriela a capacitarse a unos que supuestamente son como los mejores criando aves silvestres del mundo, pero nunca nadie había agarrado ninguna especie de macá y logrado hacer esto, de agarrar de un huevo hasta la liberación de los pichones. Así que Gabriela fue realmente la primera persona que lo logró. Así que fue un éxito en conservación que realmente fue noticia mundial también cuando lo logramos hace 2 años ya. Así que bueno, estamos en ese proceso de hacerlo ahora a nivel industrial. Logramos los primeros, ahora queremos hacer muchos y que realmente tenga un impacto en conservación.